Bueno, voy a hablar un poco sobre la parte de nociones de dinámica no lineal y caos, que en realidad va a ser tipo como un seminario. Esto va a ser muy cualitativo todo. No sé si ahora están viendo la presentación de fondo amarillo. Sí, Bueno, entonces el nombre de este capítulo es Nociones de dinámica no lineal y caos. Y siguiendo un poco algo que ya les había hablado hace un tiempo. La gran mayoría de los problemas que uno trata en el curso y los ejemplos que uno trata son problemas integrables. Por ejemplo, caso típico con un grado de libertad, el oscilador armónico, o en general con un grado de libertad son, siempre se pueden integrar. Este, Después tenemos problemas en más dimensiones. Uno de ellos es el problema de Kepler, que también es de las cosas que son integrables. También los problemas de rígido en algunas situaciones uno puede encontrar, en el caso que tenga alguna simetría, puede encontrar también alguna de las constantes de movimiento e integrarla. Sin embargo, la gran mayoría de los problemas no son integrables. O sea que no se pueden encontrar ni las constantes de movimiento, ni las simetrías, ni nada de lo que hablamos. Eso ocurre con la gran mayoría de los problemas. Incluso hay resultados que si uno tiene un cierto espacio de hamiltonianos en función de los parámetros, se puede ver que en general, si uno agarra, digamos, al azar un sistema, un sistema hamiltoniano, en general va a ser no integrable. Y esos sistemas no integrables además van a ser densos. O sea que si mueve un poquito, lo más probable es que tampoco sean integrables. Los problemas que podemos resolver, que podemos integrar, en realidad son muy poquitos. Son muy poquitos. Hay un enfoque que se hace habitualmente, que es el enfoque perturbativo. El enfoque perturbativo quiere decir, yo parto de un problema que conozco y lo altero un poquito y voy como estudiando, digamos, como extendiendo esa solución a problemas que no son resolubles exactamente. Eso en algunos casos funciona. Sin embargo, ya en la época de Poincaré ya encontró que eso no es la solución, no es la solución que siempre funciona. Eh, Poincaré estudió el problema de astronomía, relacionado con el problema de tres cuerpos, y ahí encontró que en realidad se perturbaba, por más que el problema que estudiaba era parecido a un problema integrable, había un momento que la solución ya cambiaba de carácter, cambiaba un poco cualitativamente y no se podía integrar. Poincaré encontró una cosa que se llamaba los de términos seculares, términos que crecen con el tiempo. A veces pasa que los denominadores se anulan, uno hace un cierto desarrollo, pero encuentra que tiene denominadores que se anulan. Esos denominadores que se anulan llevan a que a términos que se hacen infinitos, digamos, y que uno no pueda aplicar siempre los métodos perturbativos, uno lo puede aplicar solamente en algunas situaciones. Lo que ocurre generalmente es el comportamiento caótico, ese es el comportamiento genérico. Eh, un poco yo lo que les mencionaba antes, que si uno tiene un problema con n grado de libertad, si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, conoce una constante de movimiento, y el movimiento, en lugar de desarrollarse en el espacio de fases con 2n, de dimensión 2n, se desarrolla en el espacio de dimensión 2n-1, que serían los espacios energéticamente accesibles. Eso sería el caso más genérico. Hay algunos casos integrables. Los casos integrables, digamos, serían los casos en que paso de ese espacio de 2n, en realidad el movimiento se restringe a un espacio de dimensión n, digamos, lo que sería una superficie o una variedad de dimensión n, que en los casos digamos, que el teorema de Arnold y Hubiera habíamos visto que nos aseguraba que eso se parecía a un toro de dimensión n.
pero digamos, eso sería un comportamiento muy, muy particular, digamos, eso sería como sacarse la lotería de los sistemas hamiltonianos, si uno por casualidad se encuentra con un, con un problema, con un hamiltoniano integrable. La gran mayoría de los casos no es integrable y tenemos que aplicar otras cosas. Entonces, el caos, en contraposición al movimiento ordenado que ocurre sobre el toro, está caracterizado por la sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la predictabilidad, o sea, la capacidad de predicción, se hace muy pequeña. La sensibilidad exponencial quiere decir que si yo me aparto un poquito de las condiciones, considero dos sistemas con condiciones iniciales muy próximas, la diferencia crece exponencialmente. Entonces, mi capacidad de predecir el comportamiento del sistema es muy limitada porque un pequeño error se va amplificando exponencialmente. Es decir, a medida que yo sumo una unidad de tiempo, la divergencia entre estos dos sistemas inicialmente próximos se multiplica por un factor. Eso sería la sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales. Eso a veces también se conoce como efecto mariposa, que hubo alguien que dijo, bueno, el aleteo de una mariposa en Tokio puede producir una tormenta en Nueva York. Bueno, eso hay otros, en el sistema climático hay otros problemas, pero un poco la idea de esa frase es que una pequeñísima perturbación en las condiciones iniciales lleva a que al cabo de un cierto tiempo los sistemas, digamos, esos sistemas inicialmente próximos se separan muchísimo, ¿no? Entonces por más que yo mejore mi capacidad de cálculo, por más que mejore mucho la capacidad de cálculo, la capacidad de poder resolver las ecuaciones, etcétera, etcétera, es como correrla de atrás, digamos, es como bueno, el tema del crecimiento exponencial y las epidemias que se habló mucho. Es decir, yo puedo mejorar un poco mi condición, pero esta divergencia se va multiplicando por un cierto factor cada unidad de tiempo, entonces la predicción, por supuesto, no es fácil. Estas son soluciones no periódicas y, bueno, esto ocurre, te lo he dicho antes, en sistemas con poco grado de libertad. ¿No? Si tengo mucho grado de libertad, como que ya sería otro tipo de sistema. Pero aún en sistemas con muy poquito grado de libertad se da el comportamiento caótico. Vamos a ver algunas cosas, vamos a empezar por osciladores no lineales. Vamos a decir algunas cosas de osciladores no lineales. Supongamos que tenemos una función periódica, una cierta función periódica G. Bueno, vamos a estudiar los osciladores, vamos a considerar una función periódica G. Bueno, que en el sistema lineal uno generalmente lo puede resolver, esto los osciladores comunes y corrientes, pero en los sistemas no lineales pasan cosas más raras. Entonces yo quiero plantearles un ejemplito ahora, y en realidad voy a preguntarles, supongamos que tenemos este oscilador, esto sería como un término de aceleración, y que tengo, digamos, un término, fíjense, tengo aquí dos puntos igual menos x, esto sería una especie de resorte, con masa 1 y constante 1, y longitud natural nula también, y acá tengo un cierto forzamiento que tiene esta expresión medio rara. Entonces, la pregunta del millón ahora, que quiero que hagan ustedes, que encuentren alguna solución para esta ecuación. Ya así en pocos segundos, ¿quién se anima a decir alguna solución particular para esta ecuación? Imaginen, están en medio de la selva, los paran los caníbales y le dicen, bueno, te vamos a comer en un guiso, a no ser que me digas las soluciones para esta ecuación. ¿Qué dicen? Puede que sea un seno o un coseno, porque al derivarlo, si al elevarlo al cuadrado, allí el 1 se te va a ir y eso te va a anular una parte y la derivada segunda, creo que una trigonométrica puede ser, capaz. Exacto, buenísima la respuesta, te salvaste de los caníbales. Sí, es cierto, si pongo una solución x de t igual coseno de t, x punto,
X punto me da seno de t, cambiado de signo, pero acá tengo x cuadrado más x punto cuadrado, sería seno de t, seno cuadrado más coseno cuadrado menos 1 me da 0. Entonces en realidad se va a esa parte y me queda después x2 puntos y menos x, que tanto el coseno de t como el seno de t la satisfacen. Entonces ahí tenemos dos posibles soluciones, coseno de t, seno de t. Pero si yo pongo x de t igual coseno de t más seno de t, ¿será solución? ¿Qué dicen? Agarren un papel y lápiz y hagan la cuentita a mano. Si pongo x de t igual seno de t, es solución. Si pongo x de t igual coseno de t, también es solución. Pero les pregunto, ¿qué pasa si pongo x de t coseno de t más seno de t? ¿Sigue siendo solución eso? O si pongo x de t igual 2 seno de t, por ejemplo, ¿es solución? ¿Alguno que opine? ¿Alguno rápido con las cuentas? ¿O alguna? ¿Mm? Y no, porque si no sería un sistema lineal, ¿no? No, exacto, no es solución. Digo, el sistema no lineal podría pasar que fuera solución, ¿no? Porque, yo sé que en un sistema lineal la combinación lineal de soluciones es solución, pero vamos, en un sistema no lineal puede pasar que algunas sí, otras no. En este caso, no. O sea, si pongo que x de t igual una constante por seno de t, no lo arreglo. Y si pongo tampoco, no lo arreglo porque me queda un factor multiplicando, me queda cuadrado menos 1. Y si pongo también x de t igual seno de 2t o algo multiplicando por el tiempo, omega t, tampoco es solución. Y si pongo lo mismo con el coseno, tampoco es solución. Pero fíjense que esto es súper raro porque tengo soluciones particulares que conozco. O sea, esas soluciones corren para condiciones iniciales medio raras, o sea, de hacer 0, 1, 1, 0. O sea, x igual 0 o x igual 1 y x punto igual al revés 1, 0. Estas soluciones sirven, pero tengo un sistema que está forzado en un sistema lineal, en un oscilador lineal, cuando yo lo fuerzo con una cierta frecuencia, cuando tengo el oscilador que vimos en física 1, lo que sea, y lo esfuerzo con una frecuencia omega t, ese oscilador responde luego de transitorios con la misma frecuencia. Pero acá tengo un oscilador que lo estoy forzando con una frecuencia raíz de 2, una frecuencia angular raíz de 2, y la frecuencia, y tengo soluciones con frecuencia 1, con frecuencia angular 1. Y eso es bastante raro porque son inconmensurables. En un sistema lineal también tengo múltiplos, tengo armónicos, siempre cuando hablo de descomposición de Fourier me aparecen armónicos, pero acá ni siquiera eso, aparecen algunas soluciones y ni siquiera son armónicos, son cosas, un cociente raíz de 2, inconmensurable. Este tipo de cosas pasa mucho en los sistemas no lineales. Esto que es como ejemplo de sistema no lineal está interesante porque conozco alguna solución, digamos, de los pocos casos que uno puede decir, tenemos esta solución. Se ve que la superposición de soluciones no es solución, y se ve que también que tengo soluciones en estado estacionario con una frecuencia inconmensurable respecto a la frecuencia del forzamiento, lo cual es súper raro. Entonces, esto un poco para mostrarles algunas características de estos sistemas, ¿no? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando. Un forzante de frecuencia irracional contiene soluciones, estas soluciones, y las combinaciones lineales sencillas no. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Supongamos que tenemos una masa sobre una barra horizontal que está unido a un resorte que está a cierta distancia A. Acá no hay gravedad, digamos. Este resorte puede estar
comprimido o estirado. Por ejemplo, si la longitud natural del resorte es más chica que A, este resorte siempre está estirado. En cambio, si la longitud natural es más grande, si la longitud natural es más grande que A, entonces tengo otra solución de equilibrio. Eso se puede ver relativamente fácil. Uno puede escribir el lagrangiano. El lagrangiano es relativamente fácil porque es T menos B, la energía cinética menos la energía potencial de resorte. La energía potencial de resorte es simplemente un medio de K por el estiramiento menos L. O sea, esta distancia entre el punto de suspensión y X menos la longitud natural. Se puede calcular fácil la ecuación de movimiento. Entonces, un poco lo que le decía, si el resorte está estirado, entonces tengo una posición de equilibrio acá, pero tengo una posición de equilibrio que es estable y después se estabiliza y aparecen dos posiciones de equilibrio a los costados. Entonces, si vemos el potencial, por ejemplo, el potencial, sería una cosa así: si yo grafico el potencial B de X, pero para diferentes valores de A, claro, justo cuando A igual L pasa una cosa medio rara, pero cuando A es más chico que L tengo dos posiciones de equilibrio, que serían los pozos que están acá, y cuando A es más grande que L tengo un solo punto de equilibrio, que sería el punto de equilibrio que está acá. ¿Esto qué quiere decir? Que justo si uno va cambiando, si uno considera la distancia, esta distancia A como un cierto parámetro de control, como un parámetro de control es una cantidad que uno varía lentamente, o sea, no es una variable, sino es algo que uno va cambiando externamente con una perillita. Entonces, uno pasa de tener una solución a tener dos soluciones. En realidad la solución de x igual 0 pierde estabilidad y aparecen dos soluciones distintas. Esto es lo que se conoce como una bifurcación. Una bifurcación es un comportamiento, un cambio cualitativo en las soluciones. Cambio cualitativo en las soluciones. En este caso, el cambio cualitativo es que una solución pierde la estabilidad y aparecen dos soluciones nuevas. Esto es lo mismo que aquel problema que habíamos visto del aro que estaba en un plano vertical girando con velocidad angular omega constante y una partícula que se movía sobre el aro. Cuando la velocidad angular era chica, uno tenía una sola posición de equilibrio, pero a medida que la velocidad angular aumentaba, aparecían dos posiciones de equilibrio opuestas. Eso también es una bifurcación muy parecida a esta. Uno también acá puede hacer un desarrollo, en la ecuación de movimiento que teníamos antes. Antes teníamos esta ecuación, y que me aparece una raíz cuadrada porque me aparece esta distancia entre la masa y el punto fijo, la calculo por Pitágoras, entonces me aparece una raíz cuadrada. Entonces es lógico hacer un desarrollo de Taylor. Entonces cuando uno hace un desarrollo de Taylor aparece el término de este tipo, aparece un término en X, que es lo que tenemos conocido, y después aparecen términos en las potencias impares, X3, X5, X7 aparecería luego. Y fíjese que uno a partir de esto ya puede ver un poco el comportamiento que le decíamos antes. Según L sobre A sea mayor o menor que 1, esta cantidad es positiva o negativa, entonces este punto es estable o inestable. Pero claro, si L es más grande que A, entonces esto me da negativo, pero el término siguiente me queda positivo. Este término me lo estabiliza de alguna forma. Entonces en principio uno podría decir, hacer lo que le decía antes, hablar de los métodos perturbativos. Los métodos perturbativos sería decir, bueno, trato de resolverlo, me quedo con el primer término, si eso me falla, me voy con el segundo, y así sigo sucesivamente.
En realidad, en este caso que tengo un solo grado de libertad, el problema se puede resolver. El problema con un grado de libertad, por más que uno no conozca la función, porque es una función muy rara, uno puede plantearlo formalmente, en realidad el problema tiene una cierta solución, lo que sí que no está expresada en términos de funciones elementales. Pero vamos a ver qué pasa si uno considera diferentes osciladores. Si uno va agregando términos. Entonces, claro, acá teníamos un poco lo que teníamos antes. Tenemos un cierto oscilador, que serían los primeros términos. Los primeros tres términos serían, el primer término sería un término de la masa, el segundo sería un término de disipación, el siguiente término es un término medio cero cuadrado, sería un término lineal, y después agregamos un término en x cubo. Y del lado derecho ponemos un cierto forzante, ¿no? Esto es lo que se conoce como ecuación de Duffin. Acá uno puede hacer diferentes cosas, pero una de ellas es lo que se conoce como análisis armónico, que es para poder hallar la solución, es ir haciendo aproximaciones sucesivas. Esta es una técnica, es medio trabajoso un poco hacer todas las cuentas, pero imagínense que yo parto de una cierta solución armónica, la sustituyo en esta ecuación que tengo acá. Como esto no es solución, voy a tener una cierta cantidad distinta de cero. O sea, lo que me queda no es cero igual a cero porque no es solución. Pero me va a quedar unos términos que se anulan y una cantidad de términos de orden superior, que eso lo llamo x2, x.2 de t. Todo eso lo considero x.2 de t. Entonces me da una serie de términos y esto en realidad lo puedo resolver. ¿Tá? Entonces uno puede ir haciendo aproximaciones sucesivas y ir formando una solución con la esperanza de que de que los términos sucesivos sean cada vez más chicos. Eso en algunos casos funciona y en otros casos no. Pero les cuento medio cualitativamente qué es lo nuevo que se puede ver. Cuando tengo tengo la frecuencia del forzante en función de la amplitud del forzamiento en función de la frecuencia, tengo al principio una cierta curva. Esto sería equivalente, no sé, ahí va. Cuando tengo un sistema lineal, un resorte lineal forzado, la curva de resonancia es una cosa así, es una curva simétrica. ¿Tá? Acá tengo la amplitud y la frecuencia del forzamiento. ¿Tá? Nosotros sabemos, como tenemos disipación, de acuerdo al factor de calidad, tengo un pico de resonancia que se va haciendo cada vez más angosto de acuerdo a las características. Esto mismo ocurre para el oscilador cuártico, o sea, cuando considero un término de mayor orden. Pero estas curvitas que están acá, estos picos se van torciendo. Y acá aparece un cierto problema que es nuevo de los sistemas no lineales, que es el fenómeno de histéresis. Cuando yo tengo este pico que se va torciendo, que se va acostando, en realidad tengo que las soluciones de equilibrio dependen por donde yo me muevo. O sea, si yo voy aumentando la frecuencia, me voy moviendo sobre el eje horizontal, aumentando la frecuencia, me muevo sobre la rama de arriba. Cuando llego al punto B, esta deja de existir y lo único que puedo hacer es caer a B, a D y seguir por esta rama. Ahora, si yo ahora disminuyo la frecuencia del forzamiento, voy a seguir por este camino hasta donde puede, después saltaré al ciclo de D hasta F. Entonces, este ciclo E, F, B, D es un ciclo de histéresis y es otro de los fenómenos típicos de los fenómenos no lineales, ¿no? O sea que ya vimos como fenómenos típicos las bifurcaciones. Ahora les hablé de los fenómenos de histéresis. ¿Tá? En realidad lo que tengo también es una función. Como tengo esta función cúbica en la velocidad, claro, esto tiene varias ramas, y esas ramas tienen diferente estabilidad, y por eso aparece el ciclo de histéresis que les mencionaba.
Esto es el oscilador de Dufin. Creo que, a ver si puedo mostrarles algo más. A ver, ¿alguien dijo eso? Sí, no, pero no sé de qué era. El oscilador de Dufin que tengo acá. Acá les estoy mostrando la página de Wikipedia del oscilador de Dufin, que es muy parecido a la forma que les habíamos mencionado antes. Es un término cúbico en la ecuación de movimiento, que sería como tener un término cuártico en el potencial. Entonces, uno tiene diferentes soluciones. Esta particular tiene soluciones caóticas. De acuerdo, la respuesta en frecuencia, o sea, la relación entre amplitud y forzante es un poco lo que les decía antes, que sería esta curva que está acá. Este pico que en los sistemas lineales es un piquito perfecto para arriba, esto se va inclinando para los costados. Entonces acá aparece el fenómeno de histéresis que les decía antes. Cuando me voy moviendo hacia la derecha, me muevo sobre la rama de arriba, después caigo y sigo para abajo. Pero cuando vuelvo hacia la izquierda, sigo este otro camino. Entonces esta área que está acá en el medio es lo que me simboliza el fenómeno de histéresis. Después acá tengo soluciones en función del tiempo. Cómo van apareciendo soluciones cada vez más complicadas, y después aparecen soluciones caóticas que serían esta que está acá, por ejemplo. Esto sería el oscilador de Dufin. Voy a volver a la presentación. Y voy a hablarles de otra cosa ahora, del oscilador de Van der Pol. El oscilador de Van der Pol es un modelo típico de osciladores que tiene algunos fenómenos muy interesantes. Se caracteriza porque tengo un cierto amortiguamiento, pero que depende de la amplitud. Entonces acá tengo el término x dos puntos, por acá, x por acá, y el amortiguamiento, en lugar de ser siempre positivo, es proporcional a x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si x es más grande que 1, si x cuadrado es más grande que 1, esto es positivo, entonces tengo un amortiguamiento de verdad. Es un término disipativo de verdad. Pero si x es chico, x cuadrado menor que 1, este término es negativo. Entonces ya no es un amortiguamiento, sino es una inyección de energía. Esto es lo que ocurre para oscilaciones chicas. Entonces tengo un sistema que si la amplitud, un oscilador, si la amplitud que se está moviendo es chica, le inyecto energía. Pero si la amplitud es muy grande, lo disipo. Entonces, claro, si uno calcula la energía en función del tiempo, la deriva, la que va a la energía en función del tiempo, se puede calcular, me queda en concordancia con lo que les decía antes, ¿no? Es algo que depende de x cuadrado, sea menor o mayor que 1. La energía puede aumentar o disminuir. Y acá lo que aparece es lo que se llama un ciclo límite. Son trayectorias cerradas y aisladas, que es una solución estable de atractores. Es una solución, a ver si tengo por acá, acá tengo el oscilador, pero creo que tengo algún dibujito un poco más lindo. No, a ver si tengo por acá el oscilador. El oscilador de Van der Pol, ya les comparto. Acá tengo más. No. Ahora que están viendo ustedes, ¿están viendo el oscilador de Van der Pol? Sí, Wikipedia de Van der Pol. Perfecto, brillante. Era justo eso. Claro, entonces tengo diferentes trayectorias y acá tengo unos ejemplos. La curva roja es el ciclo límite, que sería esa trayectoria cerrada, aislada, porque las trayectorias próximas no son ciclo límite. Y si yo pongo una cierta solución, una cierta condición inicial por acá adentro, voy a dar vueltas, pero me voy a acercar a la curva roja. Y si parto desde afuera,
también voy a dar vueltas, pero me voy acercando a la curva roja. O sea, la curva roja es un atractor, nunca llego exactamente al atractor, es se va aproximando todo lo que uno quiera, pero es un fenómeno nuevo, es un fenómeno típico de los sistemas no lineales. En los sistemas, lineales no ocurre, no hay atractores. Es un fenómeno típico de los fenómenos no lineales, de los sistemas no lineales. Y está muy las oscilaciones autosostenidas ocurren en muchísimas cosas. Desde los sistemas biológicos, hay muchos sistemas biológicos que están oscilando, otros, digamos, en muchos otros sistemas tienen un papel muy importante. Acá tengo algunas soluciones X de t. A medida que uno va cambiando el parámetro se va haciendo cada vez más complicada. A ver si tengo alguna otra solución típica. Bueno, entonces esto sería un poco... Vuelvo a la ponencia. Bueno, entonces un poco del oscilador de Van der Pol que les decía antes. Bueno, algo sobre los métodos utilizados. Bueno, hay uno que es para poder ver la estabilidad o no de un sistema, está la función del Lyapunov. Hay un resultado, se llama el teorema de Poincaré-Bendixson, que es válido para una dimensión 2, en el cual uno puede encontrar la existencia de ciclos límites o descartar la existencia de ciclos límites o puntos fijos, según como lo mencione. Otro método de la parte de la linealización de los sistemas. Eso un poco nosotros lo vemos en ecuaciones diferenciales, un poco el tema de la estabilidad de digamos, estudiar la estabilidad, si uno le da una solución, una cierta ecuación, lo más común es que le pidan, bueno, calcule los puntos fijos y estudie la estabilidad. Eso generalmente se puede hacer para cualquier dimensión. Uno puede linealizar el sistema y puede calcular los valores propios del sistema lineal, de la matriz jacobiana. Entonces, en general, ahí el caso límite es cuando no tiene valores propios con parte real 0. Si no tiene valores propios con parte real 0, no puede decir nada, pero en los otros casos uno puede estudiar la estabilidad del sistema. Los valores propios con parte real positiva los asocia a inestabilidades, y la parte real negativa la asocia con estabilidad. Por supuesto, pueden estar combinados, si tienen puntos silla o todo diferentes tipos de sistemas. Pero los casos complicados son los casos en que uno linealiza el sistema, calcula la matriz jacobiano, los valores propios, y se encuentra con que tiene alguno con parte real 0. Ahí ya tiene que aplicar algún otro método. También otra cosa importante que ya hablamos varias veces es el mapa de Poincaré. El mapa de Poincaré es una técnica muy importante, que uno tiene un cierto sistema, se está moviendo en una dimensión grande, una cierta dimensión. Entonces se define un plano de Poincaré, y se definen los puntos de corte con ese plano. Entonces cada vez que el sistema corta ese plano, define un iterado, define un mapa que uno damos parte de P0, el siguiente sería P1, eso sería una aplicación discreta o también llamada mapa. Si la dimensión donde se está moviendo, donde ocurre este sistema dinámico es n, el mapa de Poincaré tiene dimensión n-1. Ustedes dirán, bueno, si tengo la dimensión 80, tengo 79, 80, no cambia mucho. Bueno, pero en algunos casos sí es importante. Por ejemplo, los mapas en los sistemas hamiltonianos de dimensión 2, en principio tienen 4 variables, de dimensión 4, pero si el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, tiene la energía constante, entonces permite reducir la dimensionalidad en una unidad, quedan 3, y aplica el mapa de Poincaré, quedan 2, entonces el dios puede trabajar. Otro ejemplo que quiero contarles es el oscilador paramétrico. Que hay diferentes tipos de osciladores paramétricos, pero imagínense que uno tiene un cierto péndulo con el punto de suspensión oscilando. Imagínense que tienen una masa unida, un péndulo, o sea, una masa unida por una cuerdita, la sostenida en la mano, pero empiezan a subir y bajar la mano con una cierta frecuencia.
Esto se puede calcular las ecuaciones de movimiento. De hecho, en el parcial hubo un problema parecido, porque era un problema con, estaba oscilando, pero el eje horizontal. Esto es parecido, pero en el eje vertical. Uno puede calcular la ecuación de movimiento y tiene una ecuación. Esto sería lo que se conoce un sistema con 1,5 grados de libertad. Esto es tan raro, 1,5 grados de libertad, capaz que suena medio raro, pero significa, porque tengo una dependencia en el tiempo. Es como si no tuviera 3 ecuaciones. Acá tiene en lugar de tener con 1 grado de libertad tienen 2 ecuaciones, con 2 grados de libertad tienen 4, con 1,5 grados darían 3. Bueno, esto sería un poco lo que pasa en estos sistemas. ¿No? Estos sistemas también tienen una resonancia, se conoce como resonancia paramétrica. Si yo muevo la mano para arriba o para abajo con una frecuencia que sea el doble de la frecuencia natural del péndulo, la oscilación empieza a crecer indefinidamente. Eso es lo que se conoce como lengua de Arnold. Estas son otras lenguas de Arnold, porque estuve buscando, justo no encontré por acá, pero se conoce una cierta, hay unas estructuras que son como lenguas, se conocen como lengua de Arnold, que me dan la resonancia paramétrica en estos sistemas. Bueno, voy a mencionar esto también otra cosa súper que parece rara, pero es muy importante en los sistemas hamiltonianos, que es el oscilador pateado. El oscilador pateado es la traducción del kick rotator. Kick sería como rotator, kick sería como pateado, golpeado, impulsado, y bueno, rotator obviamente un rotador o oscilador. Imagínense que tienen un cierto objeto que tiene un cierto momento de inercia. Puede ser un péndulo, puede ser una barra, está oscilando. Acá no hay gravedad. Entonces, en principio, esto lo único que hace es dar vueltas indefinidamente. No hay fricción ni gravedad. Lo único que hace es esto, dar vueltas indefinidamente. El hamiltoniano es muy sencillo. En este caso, el hamiltoniano es la variable de acción j cuadrado sobre 2i, y las ecuaciones de movimiento tendría una variable j, una variable angular. La variable angular es una variable cíclica, no aparece acá directamente. Entonces, la derivada de h0 con respecto a j me daría la frecuencia de la variable angular, y j sería constante, porque la variable angular no aparece acá directamente. Ahora imagínense que este oscilador lo pateamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada cierto tiempo t aplicamos un cierto pulso que está dado por algo que sería como una delta de Dirac, o sea que sería como una patada muy, muy fuerte y localizada. ¿No? O sea que tengo que cada vez que pasa, cada vez que el tiempo t chica es un número entero, esta delta se hace distinta de 0, y uno le da como un impulso. ¿No? Esto es lo que se conoce como el oscilador pateado. ¿No? El hamiltoniano me quedaría una cosa por el estilo. ¿No? Y las ecuaciones de movimiento, acá la regla en el orden, las ecuaciones de movimiento serían una cosa por el estilo. ¿Se entiende cómo es el comportamiento? Bueno, esto se puede traducir a un mapa. Uno puede medir esta variable angular y de acción cada vez que lo pateo. Entonces formar un mapa de Poincaré, que es un poquito distinto que el otro, pero es un mapa de Poincaré al fin, en la cual uno tiene un cierto mapa. Esto es lo que se llama un mapa estándar. Esta variable phi viene creciendo una cierta cantidad, pero esto está calculado en módulo de 2pi, en determinado momento esto pega un salto. Y j también va aumentando, pero va aumentando proporcional a este seno de phi a la n. Y este epsilon es un parámetro pequeño. Esto es lo que se conoce como un mapa estándar, que es un poco como si fuera el oscilador armónico, pero para los sistemas hamiltonianos en 2 grados de libertad, para estudiar todo lo que sea caos en sistemas hamiltonianos.
En inglés lo van a ver como standard map. ¿Ah? Entonces, acá pasan cosas, las secciones de Poincaré, acá les mostré una sola, depende del parámetro epsilon. Si este parámetro epsilon que está acá justo fuera 0, entonces J me queda constante, queda Jn más 1 igual a Jn, pero a medida que epsilon se va haciendo distinto de 0, a medida que J se va haciendo distinto de 0, el sistema se vuelve no integrable. Y si uno estudia el mapa de Poincaré, aparecen cosas por el estilo. Aparecen ciertas regiones de trayectorias ordenadas, ¿tá? Que sería como una parte integrable, y otras trayectorias que son trayectorias caóticas, que sería lo que aparece en todas estas regiones del medio. ¿Ah? Esto, si en algún momento lo ven por ahí, recuérdense que lo que es un sistema hamiltoniano típico para 2 grados de libertad. Y hay algún resultado que dice que se puede probar que esto es una forma general y que, digamos, cualquier sistema puede ser llevado mediante una cierta transformación a un mapa estándar. Y ahí casualmente el nombre de estándar, ¿no? Bueno, y después quería mencionarles algo del teorema CAM. El teorema CAM es un teorema que viene de esta gente, de Kolmogorov, Arnold y Mozart. Kolmogorov fue un científico soviético, tuvo grandes aportes en estadística y en turbulencia también, la turbulencia como fenómeno estocástico. Fue uno de los grandes científicos del siglo XX. Después Arnold y Mozart. Arnold es de origen también soviético, ruso, pero vivió en Francia mucho tiempo. Murió hace relativamente poco, 2010 creo. Y Mozart era un científico también de origen alemán, que bueno, que tienen este teorema que en realidad fue como demostrado por partes, digamos, por diferentes partes. Yo nunca he visto nunca he podido leer una demostración entera de este teorema porque es un mamotreto, como si fuera un libro, digamos, tiene diferentes, un montón de cosas. Pero es un tema, el teorema CAM me da la estabilidad, me da ciertas condiciones de estabilidad de los sistemas integrables. ¿Se acuerdan que nosotros cuando teníamos sistemas integrables teníamos variables angulares y variables de acción, y uno podía hacer la sección de Poincaré? Entonces la variable de acción en la sección de Poincaré son círculos. Entonces uno tiene como toros superpuestos, como rosquillas una alrededor de la otra. Cuando uno altera este sistema, uno pasa, digamos, de un círculo a una función un poquito más complicada, que sería lo que quiero simbolizar aquí a la derecha. Entonces el teorema de Poincaré, perdón, el teorema de Arnold, de CAM, el teorema CAM me da la estabilidad de estos toros. ¿No? En inglés dicen CAM torai. Torai sería escrito como tori, es el plural de torus. Fíjense que nosotros en español decimos toro, pero en inglés ponen torus y torai, que no tiene nada que ver con las vacas y los toros. Y el teorema CAM da condición de estabilidad de estos toros. Y hay otro teorema que se llama el teorema de Poincaré-Birkhoff, que habla de la resonancia, de las condiciones en que se rompe este toro. Entonces, lo que pasa es algo, este dibujito que está acá, que es, si ustedes ven el libro de José Saletan, que aparece en la carátula, un poco resume un poco todo esto, en el sentido de que uno tiene estos toros que en algunos casos se deforman, en otros casos aparecen nuevos puntos fijos y nuevos toros más chiquitos que están acá adentro, y soluciones caóticas en el medio. Esto es un poco lo que ocurre en los sistemas hamiltonianos conservativos con 2 grados de libertad. Esto es un poco lo que resume. Y los resultados están dados por esos teoremas. Entonces un poco eso es lo que
lo que quería contarles. Esto fue un poco más a título de... ¿Se puede compartir pantalla? ¿Se puede? Ya puse para compartir, sí. Ahí va. Ahí supongo que se ve, ¿no? Teorema de Noether, Santiago, sí. Ahí Perfecto. va. Bueno, esto acá. Yo voy a hablar del teorema de Noether. Primero voy a hablar un poquito de qué va el teorema de Noether, muy rápido porque si no el tiempo no da, pero más que nada la demostración y un par de aplicaciones. Y después del contexto que tuvo Noether en Alemania en la época en que ella vivió. Entonces, empezando con la demostración del sistema, del teorema, tenemos un sistema de partículas en el que el lagrangiano depende de las variables Q, de Q punto y del tiempo. En este sistema, entonces, yo con dos hipótesis, que son que se cumplen las ecuaciones de Lagrange, y que el lagrangiano no depende del tiempo, explícitamente, yo hago una transformación de coordenadas que me lleva a las coordenadas Q a unas nuevas coordenadas que van a depender de un cierto epsilon. Entonces definimos, si yo resto las nuevas coordenadas con las viejas coordenadas, defino un delta Q que va a seguir siendo una función de las antiguas coordenadas. Va a seguir siendo función de las antiguas coordenadas multiplicadas por un cierto epsilon. Entonces, así yo defino la transformación que estoy llevando a cabo. Si derivo esto, saco el epsilon para afuera porque es una constante, me queda esto. De la misma manera, para el lagrangiano, yo puedo definir el nuevo lagrangiano como el lagrangiano en función de las nuevas coordenadas, ¿no? O sea, va a ser Q más delta Q, Q punto más delta Q punto, y T. Y de vuelta, al igual que hice con la transformación, defino el delta L como la resta del nuevo lagrangiano con el viejo. Entonces, si yo me fijo acá, esto, si el epsilon es muy pequeño, es la noción de diferencial. Es esto. El delta L, que es esto menos esto, me va a quedar igual a la derivada parcial de L con respecto a Q por delta Q, más la derivada parcial de L con respecto a Q punto por delta Q punto. Acá siempre estoy usando la suma, el convenio de suma de Einstein. Esto es una suma. Entonces, si ahora me fijo este segundo término de acá, yo lo puedo expresar como una derivada total de esto, restándole el término que aparecería dl por d, de dos puntos, dq dos puntos. Entonces sustituyo esto acá, me queda esto, saco factor común los términos que tienen un delta q, y esto por hipótesis, yo había dicho que es 0. Esto es, digamos, son las ecuaciones de estas. Esto es 0. Entonces, esto se me va, y me queda que el delta L entonces es una derivada total de una cierta función. El delta L es una derivada total de una cierta función. Esto es P, ¿no? Es el momento generalizado. Y esto era el epsilon por la función que yo había dicho que me definía a la transformación de coordenadas. Entonces, si considero el epsilon como algo muy pequeño, lo considero como un diferencial, yo puedo decir que esto es igual a una derivada total de una función g. Y este es el teorema de Noether, que expresa, en el caso que esto no sea 0, expresa una cuasi invarianza. Si la igualdad es 0, es una invarianza. Entonces, como aplicación, vamos a ver la invarianza, digamos, si yo traslado mi sistema en una cierta, en un cierto versor. Entonces yo tengo que las nuevas coordenadas van a ser Q',
que es igual a las antiguas coordenadas más un epsilon multiplicado a una cierta dirección. Estoy trasladando mi sistema en una dirección U. E impongo que se trata de una invarianza para ver qué me da, digamos. Yo impongo esto, impongo que el delta L es 0 bajo esta transformación. Entonces, en este caso, lo que me dice esto es que esta función que yo definí como g es una constante. Esto era el momento, y FA va a ser el vector, digamos, va a ser UA. Por epsilon que lo saco para afuera de la derivada. Entonces lo que yo llego es que el momento generalizado por el versor es una constante. Entonces lo que se me conserva en el caso que mi sistema no cambie si yo lo traslado bajo una dirección es el momento en esa dirección. Para ver eso, yo tengo como ejemplo, yo tengo un péndulo que el punto, digamos, del que cuelga, yo lo puedo mover en la dirección X, para acá o para allá. A priori ya a ojo se puede ver que en realidad el sistema no va a, o sea, el Lagrangiano no va a cambiar porque yo lo mueva en X, porque en realidad lo único que podría cambiar es el potencial, pero como el potencial yo lo defino, digamos, esto está en un plano vertical, o sea, el potencial va para abajo, no depende de la variable X. Entonces está haciendo las ecuaciones que no voy a detallar mucho, porque no da el tiempo. O sea, el Lagrangiano no va a depender de X. Digamos, X va a ser una coordenada cíclica. ¿No? Esto significa que es una coordenada cíclica. Entonces, si yo voy a las ecuaciones de Lagrange, y este término es 0, la derivada de L con respecto a X va a ser constante en el tiempo. Y esto significa entonces que el momento en X va a ser constante. Entonces, efectivamente, digamos, sin usar en realidad el teorema de Noether, llegamos a que una traslación de mi sistema en X, si no cambia mi sistema, entonces eso conlleva a una cantidad conservada, que va a ser el momento en esa dirección. Entonces, este teorema en la época fue muy importante porque tiene un montón de alcances, o sea, es aplicable en física clásica, en cuántica y en física relativista. Permite resolver dificultades, permitió, respecto a la conservación de la energía en la teoría de Einstein general de la relatividad. Y en realidad actualmente también sigue siendo importante porque bueno, o sea, una de las, digamos, la Biblia de la física es encontrar constantes, digamos. Es como un físico siempre está buscando constantemente en encontrar algo que se conserve porque sabe que esa cantidad no va a cambiar si el tiempo evoluciona. Digamos, como ejemplo, en el día de hoy, o sea, el principio de conservación de la energía fue la base para hallar teóricamente partículas subatómicas, como el caso del bosón de Higgs. Entonces, no es un teorema que, digamos, que fue importante en un momento y al día de hoy esté en desuso, sino que es un teorema que hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto fuerte. Entonces, ya hablamos un poquito del teorema y ahora queda, digamos, una breve biografía de Noether. Noether nació Amari Noether nació el 23 de marzo del 1882, en Erlanger, Alemania. Erlangen es una pequeña ciudad en Alemania que es principalmente hasta el día de hoy conocida porque es una ciudad académica. O sea, al día de hoy se conoce porque tiene un hospital muy bueno y por su universidad que también es muy buena. Y ya en aquella época también. Entonces, Emil nació en un ambiente académico porque además es hija de padres judíos, que esto va a tener implicancias en un futuro. Recordemos que estamos en Alemania.
pero además es hija de Max Noether, que era un matemático de la época, un matemático, digamos, distinguido. O sea, dictaba clases de las mejores universidades, tenía contactos con un montón de matemáticos y físicos de la época, por ejemplo, Hilbert, Klein. Entonces, eso va a jugar un papel para el futuro de Noether. Y también era hija de Amalia Kaufmann, que si bien no era académica, venía de una familia que, digamos, que tenía una clase, digamos, cultural muy alta. Entonces, en la infancia destacaba en pianos e idiomas, principalmente en inglés y francés. Esto sobre todo por la madre, porque ella quería que, digamos, Noether, o sea, no siguiera una carrera universitaria porque era difícil en su época, sino que fuera como ella, digamos, ama de casa, pero que no deje de lado digamos, lo intelectual. Destaco que estaba en la mente intelectual porque es como decía, o sea, estaba en una ciudad que, digamos, que era altamente académica. Tenía padres, sobre todo el padre, digo, que era matemático. Y además, ella iba a colegios privilegiados en donde tenía de compañeras a hijas de médicos, a hijas de académicos, a hijas de empresarios. Eso, obviamente, jugó un papel en ella que siempre intentó estudiar por su cuenta. En esta época empezó a demostrar interés en la aritmética, en el álgebra, lo cual lo acercó un montón a su padre, que al principio sus padres estaban un poquito cerrados, sobre todo su madre, su padre un poquito más abierto porque él era matemático, pero al final los dos la apoyaron para que ella intentara entrar en una universidad. En aquella época las universidades no aceptaban a mujeres como, digamos, como miembros, así que ella fue, mientras estaba cursando secundaria, de oyente a la Universidad de Erlangen. Un año después, cuando aprueba el abitur es como, digamos, sería como probar secundario en Uruguay. Fue oyente a la Universidad de Gotinga, en donde tuvo de profesores a un montón de físicos y matemáticos importantes de la época y que hasta el día de hoy son reconocidos, Schwarzschild, Minkowski, y sobre todo Hilbert y Klein, que son los que en un futuro la van a apoyar para que ella pueda finalmente conseguir un trabajo en una universidad. En 1904 vuelve a su ciudad, después de un semestre en Gotinga, y en esa época se estaba abriendo el camino para que mujeres puedan entrar a universidades. Erlanger fue una de las primeras en su ciudad, y finalmente pudo inscribirse como estudiante, y en 1907 hizo su tesis doctoral. Enseguida, después de la tesis, comienza a trabajar en la universidad en desarrollos en el álgebra de Hilbert, pero era un trabajo sin paga en realidad. Ella daba clases, pero no sé, digamos, por ser mujer, eh, mm, era muy cerrado a que una mujer trabaje realmente, si bien podían estudiar, a que consigan trabajo era muy difícil. Ella pudo conseguir, pero con la condición de que no le iban a pagar, básicamente. Es importante destacar que ella podía aceptar esto porque venía de una familia que era una clase alta. Si venía de una clase más baja, esto iba a ser imposible para ella. En 1914, su padre, que era matemático, recordemos, habla con Hilbert y Klein de Gotinga para que Emmy vaya a trabajar con ellos un par de semanas. Y ahí, sobre todo, Hilbert queda impresionado digamos, con Emmy. Emmy vuelve a su ciudad, pero al año siguiente Hilbert mueve un poco las cosas para que acepten a Emmy como, digamos, como miembro oficial de la universidad. Y acá hubo un montón de oposición en esta universidad. El principal argumento era que si una mujer digamos, era miembro oficial de una universidad, no como estudiante, sino como que trabaje e investigue en la universidad, nada le iba a impedir a ella que vaya subiendo escalones
hasta llegar al Senado de la universidad. Y no querían que eso pase, no podían ver a una mujer tomando decisiones importantes en una universidad en aquella época. Entonces, esto fue rechazado en la universidad, no le dieron un trabajo, y la respuesta de Hilbert fue que Emmy diera cursos en nombre de él. O sea, Hilbert presentaba cursos en su nombre, con la asistencia de un ayudante, que era Emmy, pero en realidad la que daba las clases era ella. Él, digamos, formaba nada más que el nombre para que la acepten nada más. Entonces, obviamente esto era sin ser pago también. Este es Hilbert. En esta época, en la época que estaba dictando cursos a nombre de Hilbert, desarrolló su teorema de Noether, publicado en 1918, y ganó un montón de importancia en, digamos, su nombre. Se hizo muy famoso en Europa y el resto del mundo. Entonces, finalmente, en el 1918, le dieron un cargo oficial, recibió el reconocimiento de Einstein por su teorema, pero siguen sin ser pago. Me faltó, ahí va, pago. Igualmente, unos años después, más o menos en el 23, finalmente le dieron, digamos, un salario por su cargo. Ahí siguió en esa universidad hasta el 1933, que fue cuando surge el nazismo, digamos, cuando llega el nazismo al poder, con la ley para la restauración de la función pública, que era que no podían tener a personas no arias en funciones públicas. Recordemos que Emmy era de ascendencia judía, pero debido a que ya en esa época era un poquito más reconocida, recibió ofertas de Rusia y de Estados Unidos para que ella vaya a dar clases. Se decidió por el Bryn Mawr College en New York como persona visitante. Este era un colegio para mujeres, principalmente, digamos, era un colegio para mujeres. Y allí estuvo hasta unos años después que fallece en el hospital de la misma ciudad, a los 53 años. Entonces, digamos, los puntos a destacar es que hubo un montón de mérito de parte de ella, porque realmente ella no se dejó estar, o sea, estaba siempre luchando en contra de todas esas adversidades que le ponían. Pero si no hubiera sido por el capital cultural que tenía de su familia, que su padre tenía un montón de, digamos, ¿cómo es? De capital social, o sea, tenía contactos en matemática, y además el apoyo económico, era realmente muy difícil. Pero como decía, es importante también la insistencia de Emmy. Pero bueno, yo quería destacar eso, que no era solamente un tema de insistencia, porque si Emmy no hubiera salido de una familia que pudiera bancar que ella estuviera casi 20 años trabajando sin tener un salario, Emmy no hubiera podido llegar a donde llegó tampoco. Entonces, eso nos hace la pregunta de, digamos, ¿cuántas Emmy Noether nos perdimos? Porque la insistencia de la persona para entrar a una universidad no fue suficiente porque, por ejemplo, no tenía una base económica para seguir con sus estudios. Y más o menos va hasta acá la presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, aparte murió muy joven, ¿no? Era muy joven cuando murió. Sí, fue una muerte repentina, yo había leído, no me acuerdo bien de qué ¿Cáncer de fue. útero no fue? Creo que sí, creo que fue eso, pero en realidad se fue a un hospital a dar chequeos médicos, digamos, como rutina, y básicamente de ahí no salió. Se quedó ahí. Sí, fue muy joven, sí. Estaba mirando fallecimiento, estaba buscando en Wikipedia. Tumor pélvico, dice, posibles complicaciones de un quiste ovárico. Pero fue una cosa muy joven, no era una persona muy joven. Aparentemente unas complicaciones de la cirugía. Sí, sí. Sí, además estaba, digamos, o sea, por fin había encontrado un lugar en donde
se sentía más cómoda porque era una universidad especialmente para mujeres, y estaba en una edad en que ella publicaba un montón de cosas importantes. Incluso yo había leído que, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que de los mayores importantes de EMI fueron aportes que los siguieron sus estudiantes porque ella como que abría el camino a nuevas formas de ver la matemática para que estudiantes de ella sigan, digamos, elaborando cosas con eso. Entonces no es solamente el teorema de Noether, sino que un montón de cosas hechas por sus estudiantes fueron en realidad, digamos, motivados por ella, incluso después de su muerte. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas, comentarios? Aprovechen. Si no, pasamos a Roberto. Roberto, cuando quieras. Sí, comparto. No se ve, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, voy a hablar de un paper que trata de cómo obtener la lagrangiana de circuitos RLC a partir de analogías con conceptos de la mecánica clásica. Empezamos con el lagrangiano del circuito LC. Podemos obtener esta ecuación diferencial al aplicar las leyes de Kirchhoff. Y reconociendo esta ecuación diferencial podemos hacer una analogía con el oscilador armónico y nos podemos definir omega como esta raíz, y la ecuación diferencial nos quedaría de esta forma. Y sabemos que las soluciones de esta ecuación diferencial son de este tipo. Después podemos considerar dos casos, si se puede decir, en vez de condiciones iniciales, de la carga del capacitor y la descarga. La carga del capacitor no tiene relevancia física. Algo que me faltó mencionar es que consideramos un circuito LC sin fuente. Entonces, considerar una carga del capacitor con el capacitor descargado y sin fuente no tiene relevancia física, solo matemática. Entonces, nos vamos a centrar en el estudio de descarga del capacitor. Entonces, a partir de la ecuación que teníamos, podemos introducir la primera condición que se tiene que cumplir y obtenemos esto. Y K2 lo podemos sustituir acá y obtenemos finalmente esta ecuación. Y la otra condición que se tiene que cumplir es que en tiempo infinito el capacitor queda descargado, que es Q0. Entonces K1 tiene que ser 0 y nos quedaría que Q depende de esta exponencial. Bien, ahora podemos formular el lagrangiano y para eso tenemos que considerar los términos de energía cinética y potencial. El potencial vendría a ser la energía que tiene el capacitor, ya que es el que almacena la energía en el sistema. Y la energía del capacitor viene dada por esta ecuación, y como ponemos Q dependiendo del tiempo, lo podemos sustituir y nos quedaría que el término de potencial sería este. Volviendo de vuelta a la analogía que habíamos presentado para la energía cinética, tenemos que M en este caso lo podemos pensar como si fuera L, X como Q, la carga, y K como 1 sobre C. Entonces, si vemos la energía cinética del oscilador armónico de esta forma, y podemos sustituir M y X punto y obtenemos esta ecuación. X punto, que vendría a ser Q punto, se puede obtener derivando esta expresión, por lo que el lagrangiano del circuito LC sería este. Para el caso del circuito RC, de vuelta, aplicamos la ley de Kirchhoff sin considerar una fuente, y también tenemos dos casos, descarga y descarga. Y esta ecuación diferencial se puede resolver
por variables separables, integrando los lados y considerando el caso de descarga como hicimos antes. En T0 tiene una carga Q0 y en un T arbitrario una carga arbitraria. Entonces despejando tenemos que Q depende así del tiempo. Y nuevamente como hicimos antes, sustituimos Q de T en la energía del capacitor y tenemos que el término de energía potencial es de esta forma. Y en este caso no tenemos energía cinética, ya que la energía cinética está relacionada, en el caso anterior, vimos que está relacionado con el inductor, y en este caso como no tenemos inductor, solo tenemos el lagrangiano es menos B. Para el lagrangiano del circuito RL sería lo contrario. Bien, tenemos la ecuación diferencial que gobierna el circuito y la solución se puede hallar que es esta. Y esta podemos reconocer que es la misma ecuación diferencial para un movimiento de una partícula en el que le afecta una fuerza dependiente de la velocidad. Entonces, haciendo la analogía de vuelta, M lo podemos pensar como L, B como la intensidad y K como la resistencia. En este caso de la resistencia de la resistencia. Bien, entonces podemos hallar la energía cinética como un medio de L y acá B cuadrado, que vendría a ser I cuadrado. Bien, y el lagrangiano nos quedaría este término solo, ya que no tenemos capacitor y no hay término del potencial. Para el último caso, en el que consideramos un circuito RLC, tenemos esta ecuación diferencial que la podemos despejar y nos quedaría de esta forma. Y podemos hacer la analogía con un oscilador armónico, como teníamos el caso 1 de LC, pero ahora con un amortiguamiento. Entonces, nos podemos definir estas dos constantes, que el primero sería el factor de amortiguamiento y el segundo la frecuencia natural del sistema. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden, de segundo grado, sería esta, donde lambda es igual a la raíz de gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado. Bien, entonces tenemos tres casos para distintos valores del parámetro lambda. Para el caso de lambda mayor que 0, tenemos el caso de sobreamortiguamiento, y considerando la descarga del capacitor, Q en el Q de T nos queda así. Y como hicimos en todos los casos, sustituimos Q en los términos de potencial y energía cinética, obtenemos el lagrangiano. Después, para lambda igual a 0, tenemos el críticamente amortiguado. Y nos quedaría que la solución sería esta. Y con las condiciones de descarga, Q quedaría así. Y nuevamente obtenemos el lagrangiano. Y para el último caso, para el lambda menor que 0, el subamortiguado, tenemos que la solución es de esta forma, donde beta es igual a la raíz de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Y imponiendo las condiciones de descarga, nos quedaría así. A sería Q0. Y el lagrangiano al final nos quedaría de esta forma, sustituyendo Q en el potencial y en el término de energía cinética. Las conclusiones que se llegan en el paper son que se pudo obtener los lagrangianos de esta forma, que en los casos
que tenemos circuitos que tenemos L y C como el último y el primer caso. Tenemos dos términos en la energía, dos términos en el lagrangiano, una es energía cinética y una potencial, para los que solo están L, tenemos solo cinético, y para los que tenemos C, el capacitor, tenemos solo el término de energía potencial. Y la última conclusión que llegaron es que dependiendo del valor del lambda, para el circuito RLC tenemos distintos lagrangianos. Y fuera del análisis que hicieron ellos, quería mostrar un poco la validez de estas analogías y los resultados obtenidos. Como vimos en el curso, si consideramos este lagrangiano y lo derivamos con respecto al tiempo, podemos ver que es 0, y vemos que la energía cinética es solo el término en T2. Entonces, la energía de este sistema se conserva. Y tiene sentido, ya que estamos considerando un circuito LC sin resistencia. Entonces, esta era una forma de mostrar que las cuentas y los resultados tenían sentido y no era puramente eh, por placer. ¿No? Terminé. No sé si tienen preguntas. Si tienen preguntas, comentarios, muchas gracias. ¿Podés decir 2 o 3 frases que resumen el artículo? Sí, que, o sea, no, de conclusión decís. Sí. Que El artículo dice esto en 3 palabras. que se obtuvieron los lagrangianos y dependiendo de qué circuito se consideren, tenemos que el lagrangiano tiene términos de energía cinética o potencial o ambos. Sí, o sea que también se puede construir un lagrangiano para circuitos y las ecuaciones de movimiento serían las ecuaciones que uno obtendría por otro método, ¿no? Por la ley de Kirchhoff, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, sí, partimos de la de Kirchhoff, pero sí. Muy bien, exacto, muy bien. No sé, ¿preguntas de otros compañeros? Bueno, vamos a ver después, en las próximas clases, cómo también el lagrangiano se puede obtener para un campo electromagnético. No solo para un circuito, sino además esto es más general. O sea, esto que mostró el compañero no es una cosa aislada, sino al contrario, se puede ver de forma bastante más general incluso. No sé, ¿más preguntas? Bueno, no sé, si no me preguntas dejamos por acá y